Seguimos con los estudios de imagen del aparato genitourinario. Vamos a ver algunas cosas más específicas relacionadas o lo que debemos con la radiografía simple de abdomen o lo que debemos ir valorando cuando pensemos en alguna patología que esté relacionada con el sistema genitourinario. Recuerden que para valorar la radiografía simple de abdomen siempre debemos de llevar un orden. En este caso, recordando desde la periferia hacia el contenido, tenemos que debemos valorar en primer lugar los tejidos blandos para ver si hay alguna masa o alguna hipertrofia de los tejidos blandos. ¿Se acuerdan de los abombamientos simétricos o asimétricos que nos podrían decir si se encuentra aumentada de tamaño algún órgano en especial, en este caso los riñones? Después las estructuras óseas, viendo su número, viendo su alineación, viendo su densidad, viendo su morfología. Después los contornos renales. Acuérdense que el riñón derecho es un poquito más superior que el riñón izquierdo. A veces por el contenido del intestino no se logran delimitar adecuadamente, por eso es que muchas veces para valorar o por ejemplo para las urografías se requiere de que el paciente, ¿verdad?, se realice algunos lavados intestinales con el objetivo de quitar la mayor parte de materia fecal y se puedan ver las siluetas renales. Pero bueno, podemos ver las estructuras o los contornos renales que deben de tener digamos una situación habitual, un tamaño y una forma habituales, junto con las estructuras que forman parte de los órganos abdominales. También debemos de valorar los músculos psoas. Recuerden que estos son músculos retroperitoneales, por lo tanto, los órganos que estén relacionados con el retroperitoneo, por ejemplo páncreas, por ejemplo riñones, pueden alterar las características del músculo psoas. Vamos a ver también la distribución del gas intestinal. Acuérdense, desplazamientos anormales pueden llevarse a cabo por el crecimiento de algunos órganos o que esté gas fuera del intestino, ¿verdad?, como algo anormal en el caso de abscesos, en el caso de infecciones en órganos. Y también por último verificar las calcificaciones, específicamente para patología urinaria, pues sobre todo ver a nivel de la situación de ambas siluetas renales, que haya alguna calcificación o en el trayecto de los ureteros, digamos como paralelos a la columna vertebral, también a nivel de hueco pélvico, ¿verdad?, podrían estar algunos litos, o incluso a nivel de sínfisis de pubis cuando ya se encuentran los litos en la uretra. En el caso específico del músculo psoas, dice cualquier anormalidad retroperitoneal que desplace la grasa existente junto al psoas y alcance su borde lateral, borrará el contorno del mismo. Entonces acuérdense que también procesos de tipo inflamatorio, procesos de tipo neoplásico pueden provocar borramiento del músculo psoas, sobre todo cuando están relacionados con órganos como los riñones, que son retroperitoneales. Por lo tanto, enfermedades que afecten al riñón, por ejemplo, abscesos, y procesos inflamatorios, infecciones, pueden provocar el borramiento del músculo psoas. ¿Qué causas pueden provocar un borramiento del músculo psoas? Es decir, que no se vean adecuadamente sus bordes, la presencia de algún tumor retroperitoneal, abscesos y hematomas, orina extravasada en esta región, por ejemplo un urinoma, donde también podríamos encontrar una escoliosis lumbar, dice de concavidad hacia el lado afectado, ¿verdad?, hacia el músculo psoas que esté afectado también. Y también puede ser consecuencia de un hematoma o una inflamación retroperitoneal. ¿Qué debemos valorar a nivel de la situación de los riñones o los contornos renales? Bueno, obviamente debemos de valorar la situación, la forma y el tamaño de las siluetas renales. Cuando existe una hipertrofia unilateral, es decir, un crecimiento de uno de los riñones solamente de un lado, pero además encontramos que del otro lado no logramos delimitar el contorno renal, podríamos pensar que se trata de un riñón único. Acuérdense que hay algunos pacientes que pueden nacer solamente con un solo riñón, que a veces no lo saben, y pues el único riñón que tienen hace el doble de trabajo, por lo tanto crece más.
Entonces, si se llegaran a encontrar con estos casos, ¿verdad?, en donde nada más se delimita una silueta renal y además aumentada de tamaño y del otro lado no vemos nada, pues hay que descartar que se trate de un solo riñón, ¿verdad? Y podríamos solicitar un ultrasonido complementario pues para ver si está o no el riñón. ¿Qué otra cosa es importante? Ver precisamente en la situación renal la presencia de cálculos o de otras calcificaciones. Podríamos encontrar litos coraliformes, podríamos encontrar litos en el trayecto del sistema colector. Otra de las cosas es ver si hay gas en la silueta renal. Acuérdense que hay infecciones, abscesos o las dichosas pielonefritis enfisematosas en donde existen microorganismos formadores de gas que pueden de alguna manera delimitar el sistema colector o dibujar el contorno renal con una densidad de aire, y eso pues nos puede ser sugestiva de alguna anormalidad o patología renal. Observen esta imagen, es un segmento o una parte de una radiografía simple de abdomen, pero ¿qué debemos fijarnos? Bueno, pues ya sabemos por situación dónde se encuentran ubicadas las siluetas renales. Aquí estamos delimitando la silueta renal derecha, vemos su forma, vemos su situación y su tamaño. Vemos de este otro lado la silueta renal izquierda, que si la comparamos se observa definitivamente de mayor tamaño que la silueta renal derecha. Entonces el riñón izquierdo está muy aumentado de tamaño, tiene densidad líquido habitual, pero también coincide con una imagen radiolúcida, miren aquí un poquito tubular. Esto nos haría pensar que hay que descartar la presencia de gas en el sistema colector, tal vez a lo mejor en el tercio superior del uretero, pero descartar que esto no vaya a ser gas. Entonces todo eso es lo que tenemos que ir viendo. Asociado a algún tipo de problema infeccioso, ¿verdad? Por ejemplo, un problema inflamatorio como una pielonefritis, donde hay un aumento importante del tamaño de la silueta renal y además encontramos datos de densidades aéreas, pues pudiese tratarse de una pielonefritis enfisematosa. Recuerden que también estamos yendo por pasos, digamos, desde lo más accesible, desde lo más, el primer como peldaño, ¿no? En la imagenología pues es la radiografía simple, es el primer contacto con el paciente. Sin embargo, ya habíamos comentado que para valorar mejor órganos abdominales se debe complementar con ultrasonido o incluso con tomografía. En cuanto a calcificaciones relacionadas con el aparato genitourinario, pues podemos encontrar flebolitos, ¿se acuerdan esas calcificaciones en forma de dona con centro radiolúcido? Arterias ilíacas, que son tubulares, que siguen el trayecto del vaso y que son más grandes, de ganglios linfáticos, que estos muchas veces pueden también calcificar en cáscara de huevo o de forma irregular, calcificaciones pancreáticas, sobre todo a nivel de epigastrio, ¿verdad? En la parte central, en donde las pancreatitis de tipo crónico pueden cursar con calcificaciones, o también descartar la presencia de que esas calcificaciones estén no en riñón sino en vesícula biliar. Acuérdense que la radiografía simple de abdomen pues es nuestro primer contacto, pero además nos va a decir pues muchas veces si hay presencia de calcificaciones. En este caso a nivel de hueco pélvico estamos viendo una imagen oval, ¿verdad? Bien definida con densidad calcio. A esta paciente este paciente se le realizó complemento con ultrasonido y se vio que era un lito vesical. Acuérdense que la característica también por imagen en radiografía simple de los litos vesicales es que se van formando en capas, por eso se les llaman litos en capas de cebolla. Y en el ultrasonido pues se corrobora la presencia del lito, como una imagen redonda, hiperecoica con sombra acústica posterior. Podemos encontrar también otro tipo de calcificaciones, ¿verdad? En la radiografía simple de abdomen, sobre todo aquellas calcificaciones asociadas a los miomas uterinos calcificados. Los miomas uterinos tienen una calcificación característica que se le llama palomita de maíz. Imagínense si una palomita es una calcificación grande, es irregular. Pueden haber calcificaciones en conducto deferente o en conductos deferentes, vesículas seminales y próstata, sobre todo cuando los pacientes tienen antecedentes de alguna infección
de transmisión sexual, ¿no? Pueden haber calcificaciones de aorta o de aneurismas, o la presencia de nefrolitiasis, ¿verdad? Cuando las calcificaciones ya se acumulan en el parénquima renal, o cálculos ureterales que estén en el trayecto, o incluso cálculos en vejiga. Todo eso debemos de ir valorando, esas posibilidades. Debemos de evaluar muy minuciosamente la radiografía simple de abdomen. Acuérdense, si nosotros o si el paciente tiene un cuadro de cólico renoureteral, bueno, pues estamos pensando entonces en la presencia de litos en la vía urinaria o en el sistema colector, ya sea alto o bajo. Y por ejemplo, miren aquí, esta flechita nos está indicando la presencia de una calcificación que es paralela a la columna y que por lo tanto, por situación estaría ubicada en el tercio, supóngase tercio medio del uretero. A nivel de hueco pélvico, miren, ya se ve también otra calcificación, pero esta ya estaría muy probablemente ya a lo mejor en la unión del uretero con la vejiga, en la unión uretero-vesical, o incluso hasta podría estar ya en la vejiga. Muchas veces también es necesario tomar radiografías complementarias o proyecciones complementarias, porque a veces en la proyección anteroposterior de abdomen puede que quede sobrepuesta la calcificación sobre alguna estructura ósea y se pierde. Entonces muchas veces, si nosotros estamos viendo al paciente que tiene el dolor, pues no sé, del lado derecho o del lado izquierdo, tomarle también una radiografía en proyección, una proyección oblicua, ¿no? A nivel ya sea de abdomen, una proyección oblicua de abdomen, o incluso a nivel de hueco pélvico o de pelvis. Y miren, aquí se hizo evidente la presencia de ese lito, que a lo mejor en la P ha de haber quedado sobrepuesta a la columna. Entonces también debemos pensar en eso. Recuerden que al estar evaluando la radiografía simple de abdomen, pues no solamente nos va a servir para evaluar en este caso vía urinaria, ¿no? Sino cualquier órgano abdominal. Entonces en partes blandas también debemos de ver el crecimiento, si hay algún crecimiento uterino y ovárico. Esto lo vamos a ver a nivel de hueco pélvico, ¿verdad? Con un aumento de tamaño de esas estructuras que serían densidad líquido. Vejiga urinaria distendida. Acuérdense, esto puede deberse a una retención urinaria, una vejiga neurogénica. Entonces esta vejiga de alguna manera se verá en hueco pélvico como una imagen oval, como una imagen redondeada de partes con densidad líquido que desplaza hacia la parte superior, en este caso la distribución del gas intestinal. O también pensar en una esplenomegalia, ¿verdad? Un crecimiento, o hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo si vemos un abombamiento, a lo mejor en partes blandas de tipo asimétrico del lado izquierdo. Bueno, pues podemos, y se ve además una imagen aumentada de partes de densidad líquido, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial de dónde dependerá este crecimiento. Dependerá del riñón, dependerá del vaso. Entonces sí hay que estar al pendiente también de esos diagnósticos diferenciales. Acuérdense, esto lo podríamos detallar mucho mejor con ultrasonido o si se requiere incluso con tomografía. También es importante valorar en la radiografía simple de abdomen la distribución del gas intestinal. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se está quejando de cólico ureteral, lo más probable es que tenga un hilio paralítico. Recuerden que el hilio paralítico se caracteriza por una distensión anormal de asas tanto de intestino delgado como de intestino grueso, en donde no va a haber niveles. En el caso de alguna enfermedad inflamatoria renal, puede haber el signo del colon cortado, por ejemplo, en donde nada más se va a ver un segmento del colon dilatado, asociado a lo mejor al lado que se encuentra inflamado. Es el síndrome del colon cortado. Podemos encontrar también desplazamiento de asas, ¿verdad? A lo mejor algún crecimiento renal del lado izquierdo va a desplazar las asas hacia el lado derecho o viceversa. O si la lesión tiene su origen en el abdomen superior, va a desplazar las asas intestinales hacia abajo, o si tiene el origen a nivel de hueco pélvico, desplazará las asas intestinales hacia arriba. Vamos también a valorar o buscar gas en vías urinarias o en vejiga asociados a procesos infecciosos de tipo inflamatorio o del tipo de los abscesos. Entonces, también ver si existe gas en vías urinarias
o vejiga en todo su trayecto.